vamos a comenzar con la segunda parte de Ted Bundy, el asesino de universitarias. Vamos a ver el total de sus víctimas, aunque no hay una certeza de que cuántas sean, pero se presume que son 40 a 44, quizás un poco más, ¿no? Pero él nunca llegó a hacer una confesión completa. Esto es Crimen y Punto. Comenzamos. Ted Bundy, parte 2. Ted Bundy mató por primera vez el 31 de enero de 1974. Su víctima fue la estudiante de psicología Linda Ann Haley, de 21 años de edad, que estudiaba en la Universidad de Washington y que trabajaba con niños especiales o niños retrasados. Se hallaba dormida en el apartamento del sótano de la casa. Ella compartía la casa con 4 chicas. Ted Bundy ingresó al parecer al apartamento por una puerta lateral que no habían cerrado. Entró y con una barra de metal dejó sin sentido a Linda. Después de golpearla, la amordazó, le quitó el camisón que tenía algunas trazas o manchas de sangre y la amordazó. Después el camisón lo colgó en su armario y volvió a hacer la cama, o sea, volvió a tener su cama para dar la impresión de que no había pasado nada y que nadie había dormido en ella. Después la sacó por su ventana y la llevó hacia su vehículo. Ted Bundy siempre tenía la manía o la forma de él confesar era con un estilo hipotético, como hablando en tercera persona, como que él si quisiera adivinar o no, qué es lo que había pasado o no, o como que si fuera como un investigador que supusiera, ¿no? lo que estaba pasando. Él diría, ¿no?, en su propia biografía, que probablemente él, el asesino, la colocaría en el asiento trasero del coche, la taparía con algo, podría ser una manta o podría ser una cobija. Digamos que decidió llevarla a un lugar apartado que se le acababa de ocurrir. Una vez llegado a ese punto, él no tenía miedo de alarmar a los vecindarios con sus gritos o lo que fuera, o pedir auxilio, ¿no? Desató a la mujer, luego la ordenó a que se desnude y con esa parte ya de sí satisfecha, se vería en una situación en la que ya no podría dar marcha atrás. En este punto es donde la mataría y dejaría su cuerpo donde lo había cogido. Entonces, él, esto que lo redacta en tercera persona, esto es realmente lo que él hizo. Ted Bundy no reconoció nunca sus crímenes hasta la noche antes de la ejecución, que llamó a su esposa y le dijo y le comentó que todos los asesinatos era verdad. Y es así que ella le colgó el teléfono y no quiere saber nada más de él. No se sabe cuánto tiempo retuvo el cadáver de Ana, ¿no? Pero él lo desechó en su cementerio particular, que era un bosque espeso en Seattle.
pero probablemente no fue por mucho tiempo, ya que 6 semanas después ocurrió su segundo asesinato. Ya tenía la confianza, ya dio el primer paso y es ahí donde vemos, ¿no? La mayoría de asesinos en serie no pueden parar. Una vez que comienzan, ya no paran. Vamos a comenzar con su segunda víctima, Donna Hae Manson. El 12 de marzo convenció al estudiante de 19 años, Donna Hae Manson, para que se subiera al coche porque ella estaba recorriendo la distancia que separaba de su domicilio de su universidad a pie, ¿no? Y él como que sobreparó, le indicó que la podía llevar, ¿no? Y también ella se iba a ir a un concierto de jazz y él indicó que la podía llevar. Y se subió al auto y todos ya sabemos lo que pasaba cuando subían al auto. Hay una sobreviviente y gracias a ella es que se llegó a dar con su paradero de él. El cadáver de Donna Hae Manson nunca fue encontrado. La técnica que estaba utilizando para raptar a las universitarias inteligentes, porque lo miraba como un reto, ya que era muy difícil que una universitaria o una persona normal pudiera él no buscaba perfiles bajos, él buscaba perfiles altos, ya que al desaparecer una estudiante universitaria, obviamente que iba a ver, que le iban a comenzar a buscar, iban a comenzar a seguir los pasos a él. Y eso es lo que él hizo, o sea, él lo tomaba como un reto. La técnica que desarrolló la dio a conocer por primera vez en un intento fallido en otro campus universitario. Recordemos que Ted Bundy se sentía cómodo en lo que son las universidades, las cajas de fraternidad, ¿no? En general. Esta vez fue en el Washington State College y fue la noche del 14 de abril de 1974, donde estuvo con el brazo enyesado y entablillado y cargaba un montón de libros. Le pidió a un estudiante de 19 años que lo ayudara a meterlos a su coche. Le dijo que abriera la puerta, pero ella desconfió y se negó. Cuando abrió él la puerta y le ordenó subir al coche, la joven huyó. Y ella misma diría, salí corriendo, salí despiadada. Eso lo dijo a la policía. 3 días después, en el mismo campus, donde esta vez abordó a otro estudiante y tenía prácticamente el mismo modus operandi. Llevaba una discapacidad, en este caso un brazo en el cabestrillo y otro sujetando una muleta ortopédica. Hizo la demanda de que se le caigan los libros. Él siempre aprovechaba también, ¿no? O sea, la amabilidad de las mujeres de querer ayudar. Esa parte él ayudaba, él lo aprovechaba. Ella se sentó voluntariamente a ayudarlo, pero con recelo no quiso agacharse para darle las llaves que él le había hecho caer junto al coche. Entonces agarró y se fue y lo dejó plantado. Contaría más adelante que se arrepiente de no haber denunciado o no haber hablado antes, ya que después de este segundo intento fallido, hubo un tercer intento que es así, no llegó a concretar. Su tercera víctima es Susan Rancourt.
Esto pasó más o menos una media a 35 minutos aproximadamente. La estudiante de biología Susan Radcliffe acababa de salir de una reunión, ¿no?, de los consejeros del colegio, y se dirigía a su habitación, que no estaba a más de 200 metros, pero había que pasar por un callejón oscuro. Ted Bundy le salió al paso y se cree que utilizó el mismo, ¿no?, la misma treta, el mismo engaño de que tenía el brazo enyesado o que tenía la muleta. Entonces, eso fue lo que pasó con Susan Darkwood. Vamos a escribir el ataque. Le aplastó el cráneo con un objeto contundente que era una llave de ruedas de metal para poder secuestrarla. Después la violentó, la asesinó y su cuerpo fue arrojado junto al de Linda en una pendiente arbolada, ¿no?, en el bosque de Seattle que vimos. Era su cementerio particular. Unas 3 semanas después volvería a matar y tenemos a su cuarta víctima, que es Kathy Parks. Esto ocurrió el 6 de mayo de 1974. ¿No? La estudiante de historia de las religiones de la Oregon State University, ¿no?, salía de su colegio para tomar el café con unos amigos en el mismo edificio del sindicato de los estudiantes. Él abordó y, ¿no?, mientras ella recorría esa distancia a pie, que era muy cerca, y él abordó y desapareció. Ella nunca llegó a tomar el café con los amigos que había quedado. También ocurrió lo mismo. La secuestró, la violentó y la asesinó. Y Ted Bundy había hecho un cambio de 260 millas para llegar de un punto donde había sido el anterior ataque a este nuevo punto, con el fin de que no se asociaran los crímenes. O sea, él quería mantener el perfil bajo y por eso es que recorría varios estados asesinando, porque en ese tiempo los departamentos de policía no podían, ¿no? O sea, básicamente no colaboraban entre ellos. Él mismo describió el ataque y él dice cómo conoció a Kathy Parks, y volvió a utilizar el supuesto caso de hablar en tercera persona, ¿no? Y él diría, estaba tomando un café en la cafetería y él estaba sentado a su lado. Empezaron a hablar y haciéndole creer que él estudiaba allí. Le sugirió salir a comer o beber algo. Él estuvo muy convincente, o de repente ella estaba lo suficientemente deprimida para aceptar su invitación. Por supuesto, una vez que entró al coche, estaba en la posición que quería y hizo lo que más le encantaba hacer, que era tener el control. Y la llevó a un lugar apartado donde nadie pudiera intervenir o malograr su crimen, y la sometió y después se deshizo de ella. Él mismo contaría después de que la violentó, había llevado a la joven viva hasta Seattle
hacia el bosque, donde era su cementerio particular, digámoslo así, y volvió a violentarla, y en ese punto ya la había matado. Él la obligó a alejarse de la carretera, ¿no? Y la mató en un lugar apartado. Para cometer su quinto asesinato, tuvo que variar su modus operandi para confundir a la policía, para que piensen que eran casos aislados, ¿no? Y este era su nuevo método. El 1 de junio de 1974 recogió a Brenda Ball, de 22 años, en la puerta de un bar en el barrio obrero de Seattle. La llevó a su apartamento y la retuvo allí. Y él mismo escribió que le interesaba variar su modus operandi para no avivar la indignación popular, ¿no? Para que no lo estén buscando, y también, ¿no? Para que baje la presión, para que no lo busquen a él. Él mismo indicó que la capturó haciendo autostop. Se pusieron a charlar. Ella no tenía nada que hacer. Él le preguntó si querían ir a una fiesta en su casa y después la llevaría, ¿no? Que primero vayan a su casa y después la iba a llevar. Tomaron, bebieron, y el primer encuentro sexual entre los dos, él contaría de que fue más o menos voluntario, pero no llegó a la gratificación plenamente. O sea, él no llegó a su éxtasis. Su deseo sexual se vio paulatinamente, o sea, iba subiendo, y por los deseos insatisfechos tuvo la necesidad de ahorcarla, ¿no? Y violentarla. Después de que ella perdió el conocimiento, la estranguló con sus propias manos. Esta fue su quinta víctima. Él guardó el cadáver en su apartamento durante varios días. La mudaba de la cama hacia el armario y viceversa. Igual, él se sentía muy cómodo y no se sentía apresurado por deshacerse del cadáver, puesto que estaba en su lugar de confort, en un lugar privado. De todas formas, al final haría un bulto con ella y la llevarían en su coche y la botaría en un lugar alejado. Hay pruebas de que Ted Bundy maquilló el cadáver y le lavó el cabello mientras lo retuvo en su apartamento. Ted Bundy practicaba lo que era la necrofilia. Aunque no lo parezca, caras vemos, corazones no sabemos. Pasó 2 semanas más y la noche del 11 de junio del mismo año, de 1974, volvió al campus de la Universidad de Washington. Y ahí fue a raptar a la animadora Georgianne Hopkins. Mientras ella recorría los pocos metros que separaban el colegio, la universidad de ella y de su enamorado. Esta sería su 6ª violación y con un asesinato conocido. Cuando Georgianne desapareció, varias personas dieron testimonio de que habían visto a un hombre con una pierna enyesada y con muletas. Ted Bundy tuvo que esperar un mes entero, ¿no? Para volver a asesinar
para no poder llamar la atención, pero esta vez asesinó a 2 personas al mismo tiempo. Esto fue el 14 de junio de 1974. Era un domingo de verano, ¿no? Como podemos imaginar, en el lago Sammamish, ¿no? Donde la gente iba como a vacacionar, a bañarse, como una playa. Estaba plagada de bañistas e hizo una variación de su anterior teta, llevó a una mujer llevando el brazo enyesado e inició, ¿no?, una conversación casual y le preguntó si podía ayudarlo a retirar, que tenía un barco que tenía, ¿no?, un barco flotante, una lancha que tenía en su automóvil, ¿no? Y le dijo que lo ayudara a ella. Ella aceptó y lo acompañó hasta el aparcamiento, pero vaciló porque no había ninguna barca. Y ella le preguntó dónde está. Y él le dijo, está en la casa de mis viejos, justo ahí, si viene esta cuesta. O sea, la quiso apartar. Ahora la joven no se fió y ella se fue. Pero poco después, Janice Ott, de 23 años, aceptó su treta. Como el mismo Ted Bundy contaría, ¿no? Él no podía alejarse, ¿no?, una gran distancia para no despertar, ¿no?, las sospechas a las chicas que iban al coche. Así es que buscó un lugar apartado, en una distancia corta, ¿no?, de la zona. Buscó un lugar donde no hubieran coches, tráfico ni nada parecido. Él interpretaba su papel, era un muy buen actor, muy convincente, y él hablaría, ¿no?, del tiempo para que no se notara su ardid. Les preguntaba, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oh, sí, está bien el día, está soleado, está bueno como para meterse en la playa. No, sí, como para bañarse, ¿no? Una vez que él ganaba la confianza, les decía que tenía una casa por la zona, y la llevó hasta ahí. Primero llevó a una chica y volvió para coger a otra. Y como ya era costumbre en él, describió, ¿no?, los hechos en tercera persona, donde indicaba que la retuvo en el lugar, en esa casa de seguridad, ¿no? Y que estaba seguro de que ella no podía escapar. Y él no trataba de no entrar en confianza, o de no ganar, o como podríamos decirlo, de no llegar a tener un contacto físico, de una conversación calculada. Él no quería desarrollar ningún tipo de vínculo, ni afectivo, ni ningún otro vínculo. Él era cauteloso. Dice, pero él mismo hace un mea culpa y dice que debió haber matado primero a la primera chica y después ir por la segunda, ¿no? Pero no fue así, y siguió el procedimiento con la misma chica, ¿no?, con la segunda chica, que con lo que hizo con la primera, ¿no? Entonces, él le gusta tener el control, ¿no? Y cuando ya se dieron cuenta de la segunda chica de que corría peligro, ¿no?, trató de escapar, pero él no se lo permitió y la asesinó a las dos,
para que sus actos no fueran descubiertos, ¿no? O para que digan que él no estaba, que él no era, ¿no? Que era otra persona que estaba asesinando a las universitarias. Y de esta manera, Janice Ott y Denise Naslu, que fueron adoptadas y transformadas en posesiones de la séptima y octava víctima. Cuando terminó con ellas, arrojó sus cuerpos en uno de los cementerios particulares, ¿no? Bueno, el bosque, y fue a pasar la noche con su enamorada o casi como con la persona que vivía, Beth Anders. Aquella noche se quejó de resfriado, pero devoró varias hamburguesas grandes. Todo el esfuerzo físico que había hecho le había llegado a generar hambre. Dos días después, el 2 de agosto de 1974, raptó a Carol Valenzuela, de 21 años de edad, en el centro de Vancouver, en Washington. Cuando terminó con ella, la estranguló y arrojó su cadáver, como era habitual, en un bosque, no tupido, alejado, donde él no pudiera, donde él utilizaba como su cementerio, y tampoco las enterraba, simplemente que las dejaba ahí, y cada vez que podía regresaba y cometía actos de necrofilia, inclusive cuando los cadáveres tenían ya larvas de los gusanos y en general, ¿no? De todo eso. Él normalmente, o sea, él practicaba la necrofilia, como ya hemos visto, ¿no? Ella fue su novena víctima, y la décima víctima fue una mujer joven que no se sabe su nombre, pero fue encontrado su cuerpo justo, por no decir al lado, cerca a donde fue hallado el cadáver, ¿no? De Valenzuela. La población de Washington se sentía respirada, aliviada, se sentían pues como vemos, el modus operandi, ¿no? Pasaron 2 meses, septiembre y octubre. En esos 2 meses no hubo nuevas desapariciones ni denuncias, y la policía comenzó a especular que podría haber abandonado el estado, y en cierta parte era cierto, ya que Ted Bundy se había mudado a Salt Lake City para matricularse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. El 2 de octubre volvió a cometer su primer asesinato en el estado de Utah, pero su décima víctima. Y su nombre fue Nancy Wilcox, de tan solo 16 años de edad, que era animadora en su instituto, ¿no? El 18 de octubre de 1974 raptó a su duodécima víctima, Melissa Smith, de tan solo 17 años, hija del jefe de policía de Utah. Él la ultrajó
sodomizó y estranguló con unos calcetines largos de propiedad de la misma víctima. Abandonó su cuerpo desnudo junto a la carretera. Él llenó la cavidad vaginal con excremento y piedras y demás cosas. Las pruebas forenses indicaron que la tuvo cautiva por lo menos una semana antes de matarla. Esto era más tiempo del que solía pasar con sus víctimas. Aunque era probable que la joven estuvo inconsciente durante todo este tiempo a consecuencia de un fuerte golpe recibido que había fracturado el cráneo con la barretilla de metal o con la llave, ¿no? Para cambiar las llantas, como era común. 3 noches después se topó con su 13ª víctima, Laura Aime, a la que recogió, al parecer, en su coche mientras ella hacía autostop. De la autopsia se dedució que siguió utilizando su modus operandi, ¿no? Que era golpearlos con la barretilla o con la llave de tuercas. Después fue estrangulada con su propio calcetín. Después fue violentada, ¿no? Cuando ella ya estaba muerta. Era necrófila. También sufrió desgarro vaginal y también se descubrió que tenía el cabello recién lavado, lo que sugiere que también su cadáver fue retenido un largo periodo de tiempo, como ocurrió con Melissa Smith. El 8 de noviembre de 1974, Ted Bundy cometió el error, uno de sus errores, pero este fue el más crítico y que a la larga acabaría con su carrera homicida. Se hizo pasar por policía y convenció a Carol DeRonch para que se subiera en su coche, ¿no? Se acercó en el centro comercial y le dijo que su coche era tal y tal coche y que habían intentado robarlo. Él le dijo que fueran a ver, ¿no? Salieron al estacionamiento, fueron a ver y ella se dio cuenta de que todo estaba bien. Ella se quería ir. Pero él insistió en que vayan a colocar la denuncia. La llegó a hacer subir en su automóvil, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta de que no tenía el asiento del lado del copiloto y también, ¿no? Que también ahí está la barretilla. Pero Carlos DeRonch se defendió. Él trató de matarla, pero ella se defendió. Tuvieron una lucha, ella logró escapar y salió corriendo desde el vehículo y se subió en otro coche de una pareja que pasaba. Y la miraron en muy mal estado y le dijo que se fueran, ¿no? Porque el asesino estaba ahí, que la buscaba. Ted se fue en su coche y la dejó allí. Pero como fue la única sobreviviente a sus saltazos, sirvió para acusarlo de secuestro y con esto mantenerlo cautivo mientras se daban las investigaciones.
En la misma noche de que había atacado a Carol Delonge, no se quedó contento y siguió con empeño en su labor. Convenció a Debra Kent para que lo acompañara a una función que se celebraba en su instituto, ¿no? Que era como un homenaje, un agasajo, una presentación de teatro, ¿no? Una función de cine. Ella fue su víctima número 14. Y esta fue la gota que derramó el vaso y el clamor popular se levantó en Utah, lo que lo obligó a volverse más cuidadoso en su manera de actuar y trasladar a las chicas, ¿no? Es por eso que se mudó a Colorado, en una casa sin fin, al volante de su querido Volkswagen. Él tenía un Volkswagen color naranja, no, era entre naranja y beige, más o menos. Y es así que el 11 de enero de 1975 raptó a su víctima número 15, esto ya en Colorado, y fue la enfermera Karin Campbell, de 23 años de edad, mientras se dirigía del vestíbulo a su habitación en un lujoso hotel de Aspen, donde ella estaba de vacaciones. Y la mató siguiendo su procedimiento habitual y le aplastó el cráneo con un instrumento contundente, como ya hemos visto, ¿no? Con la barretilla. Les voy a dejar unas imágenes para que vean, ¿no? Ojalá que no lo censuren, pero sí son imágenes un poco fuertes y bueno, les voy a dejar ahí para que lo vean en el video, ¿no? Cómo fueron encontrados los cuerpos y demás, ¿no? El 15 de marzo atacó a su 16ª víctima, la instructora de esquí Julie Cunningham. El cadáver de ella nunca fue recuperado. Hay que recordar también que Ted Bundy, para tratar de que le conmutaran la pena de muerte, él trató, ¿no? de dar locaciones de tumbas de donde había botado los cuerpos. Él quería cooperar para que encuentre todos los cuerpos, pero él a cambio pedía de que lo dejaran vivir, ¿no? Pero esto no ocurrió. Bueno, seguimos. El 6 de abril de 1975 raptó a Denise Oliverson, de 25 años de edad. Ella salió, ¿no?, de su casa en bicicleta para irse a encontrar con su novio, ¿no? Después de que sus asesinatos, él solía aliviar sus tensiones haciendo largas y emotivas llamadas, ¿no?, a su novia, amante, Meg que Biesit. O sea, después de que hacía algo, un crimen, la llamaba. Ella contaría más adelante, ¿no?, que ella sospechó, aunque ella también anunció, y también es gracias a ella que también fue detenido. La racha de violenta se vio interrumpida en 1975, cuando un policía en Utah
lo vio conducir sin rumbo fijo. Miró las placas y el automóvil no le parecía conocido. Y como estaba, ¿no?, por un lado residencial a las horas de la noche, le mandó a parar el coche, ¿no? Lo ordenó de detenerse. Y Ted Bundy quiso hacer alarde nuevamente, ¿no?, de su poder de convencimiento, ¿no? Le dijo que estaba yendo donde de una de sus amantes, que su esposo era casado y que por eso estaba hasta estas horas de la noche. El agente no le creyó y al revisar el maletero del Volkswagen encontró esposas, la piqueta, una media, un pasamontañas, varios metros de cuerda, sábanas blancas, encontró la barretilla, encontró la llavero, todo su kit asesino estaba ahí. El agente requisó el material como posible prueba, ¿no? Y advirtió de que le harían una intervención por robo, ¿no? O sea, el agente pensaba de que había capturado a un ladrón, pero no fue así. No sabía el calibre de delincuente al que había atrapado. Y pues se dio cuenta de que era Ted Bundy. Después de eso, aunque pudo salir bajo fianza, Ted Bundy siempre estuvo en la mira de la policía. Antes tenía que matar, ¿no?, sin control. Ahora tenía que mostrarse, ¿no? Tenía que esforzarse más para poder cometer los asesinatos. Su arresto, ¿no? El 23 de febrero del año 1976 comienza el juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado. Ted Bundy, ¿no?, Carol DeRonch hacen una rueda de reconocimiento y inmediatamente dice es él, ¿no? Solo con mirarlo. No había dudas, ya lo había reconocido. Ted Bundy llegó a la oficina pensando de que no había evidencia suficiente, pero se equivocó. Ted Bundy no sabía de que Carol DeRonch ya había dado su declaración. Y pues no estaba en el mismo cuarto, no estaba en la rueda de reconocimiento, y se encontraba en una habitación contigua y escuchó la voz de Ted y dijo es él. Salió, miró y entre lágrimas le dijo, ¿no?, es él. Ted Bundy en su defensa dijo que no conocía a la chica, pero tampoco conocía, no tenía una coartada a la hora de los hechos. Al juez le tomó el fin de semana revisar a fondo el caso y el acusado fue sentenciado el 30 de junio a una condena de 15 años con posibilidad de libertad condicional por el delito de secuestro. En la prisión se le efectuaron pruebas psicológicas que el juez había ordenado y los doctores determinaron que Ted Bundy no era psicótico, no era dependiente de las drogas o alcohol, ni que sufriera algún daño cerebral. Era un hombre totalmente normal. Nadie te explicaba por qué atacaba a las víctimas y por qué la violencia que ejercía.
en- ¿Mm? Se tomaron varias pruebas en su automóvil, ¿no? Y Ted Bundy se escapó 2 veces de la cárcel, pero eso ya lo vamos a hablar en la tercera parte, donde vamos a hablar de su juicio, su escape, su autodefensa, ¿no? Y su ejecución. Y eso va a ser la tercera parte. Y bueno, así continuamos con los asesinatos. El penúltimo ataque y uno de los más fuertes se dio el 15 de enero de 1978. Ted Bundy se vistió con ropa oscura y armado con una cachiporra, que es eso con lo que golpean los policías. Aprovechó una cerradura defectuosa en la puerta de la fraternidad femenina Chi Omega. Allí forzó la puerta, entró y se fue a la habitación atacando sin hacer ruido a los jóvenes dormidos. Su víctima número 18 fue Lisa Levy. Le aplastó el carro con la porra, le arrancó los dientes, le arrancó uno de sus pezones, le dio un profundo mordisco en las nalgas, la sodomizó, la violentó con un aerosol que luego dejó insertado en ella. Les voy a dejar también imágenes del cuerpo de Lisa Levy, y gracias a la mordida que le dio, por esa mordida fue condenado, ya que en esa época no habían lo que podemos decir el análisis de ADN como lo conocemos ahora. Después cruzó el vestíbulo y entró en otra habitación, donde se dedicó a destruir a los cráneos a los estudiantes que dormían, ¿no? Golpeó con tanta fuerza a sus víctimas que la sangre salpicó y manchó todo el dormitorio. Incluso las gotas de sangre llegaron al techo. No consiguió matar a 2 mujeres de la habitación. A una le rompió la mandíbula, el brazo y el dedo. A otra le fracturó el cráneo, la órbita de los ojos y le produjo muchos cortes en la cara. Luego volvió hacia la compañera de habitación de Karen, Kathy Kleiner, que seguía durmiendo, y le golpeó en la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes se encontraron después entre las sábanas manchadas de sangre. Aquí es donde Ted dejó de ser un asesino organizado y pasó a ser un asesino desorganizado. Este fue donde comenzó su killing spree, que es cuando comienzan a matar frenéticamente sin detenerse. Y eso ya es la fase final, ¿no? Es donde cometen más errores y ahí es donde los atrapan a los asesinos seriales. Este fue a otra habitación de la comunidad Chi Omega y estranguló a Margaret Bowman. Esta fue su víctima 19 y detuvo la carnicería, ¿no? El edificio de la fraternidad Chi Omega estaba semivacío, pues la mayoría de ocupantes estaban en fiesta o en salones de baile, ya que aprovecharon que esa noche no había toque de queda, porque se
impuso un toque de queda, ¿no? Para que el asesino no pudiera atacarlos. Y no era extraño que la chica llegara a la mañana siguiente a las 3 de la noche. 3 de la madrugada, ¿no? El novio de Anita Nearing la dejó en la puerta de la fraternidad Chi Omega. La chica notó que la puerta estaba abierta y tan pronto entró en el edificio, escuchó actividad y pasos de alguien corriendo en el piso. El sonido se acercaba a las escaleras, alcanzó a esconderse y observó bajar y salir del edificio a un hombre que llevaba una gorra tejida en color azul y el brazo en lo que parecía envuelto en un trapo. Y era nada más y menos que Ted Bundy. Nita pensó que habían asaltado la fraternidad, así que comenzó a buscar a los compañeras de habitación y fue a buscar a Nancy específicamente, y sin saber qué hacer fueron a buscar al encargado del edificio y no tardaron en toparse con Karen Chandler, quien se tambaleaba por el pasillo herida y cubierta de sangre. Pronto descubrieron a otra muchacha más que estaba también gravemente herida. Mientras volvía a la seguridad de su habitación, Ted Bundy hizo una parada frente al edificio de Cheryl Thomas. Un estudiante de 21 años de edad se encontraba dormida en su cama, consiguió entrar, le destrozó la mandíbula de varios porrazos, dejó la media que usaba para cubrirse y una gran mancha de semen en la cama ensangrentada y escapó a toda prisa. Cheryl Thomas no murió, pero perdió permanentemente la audición de un oído y parcialmente el sentido del equilibrio, por lo que destruyó su carrera como bailarina. Días antes de su último secuestro, un extraño en una camioneta van de color blanco se acercó a un estudiante de 14 años. La chica estaba en el camino, esperando a su hermano para que vaya a recogerla. La chica, advertida por su padre, que era un oficial de policía, de que no debía hablar con extraños, se sintió incómoda ante las preguntas, ¿no? Y los avances, y le decía que la podía llevar y demás. Llegó su hermano y le ordenó a su hermana a que entrara. Extrañado por el raro sujeto, la joven anotó las placas, ¿no?, de las matrículas y se las mostró a su padre. El detective Jazz Parmenter del departamento de Jacksonville decidió investigar. Las placas correspondían a un hombre llamado Randall Reagan, a quien el oficial y el detective visitó personalmente, y es ahí que le describe que las placas habían sido robadas de su vehículo y que ella había tramitado unas nuevas. Tuvo una sospecha y llevó a los chicos a que vieran unas fotografías en la estación de policía. Para su sorpresa, el sujeto que identificaron era Ted Bundy. O sea, la chica y su hermano identificaron, ¿no?, a Ted Bundy. La población se encontraba aterrada e indignada tras los acontecimientos de Chi Omega. Y Ted Bundy emprendió su última carnicería. Él pudo haber escapado. Si se hubiese ido a otro estado, de repente no lo hubiesen atrapado, jamás.
pero ya no podría seguir realizando su tarea, lo que era, ¿no?, asesinar. Estuvo vagando por toda la Florida. Se detenió solo para comprar licor, para emborracharse y para cometer su 20º asesinato. Y el último, que es de la pequeña Kimberly Litch, con el que comenzamos el caso. El 9 de febrero de 1978, Kimberly Litch, de 12 años, olvidó un libro en el casillero de su colegio. Regresó a querer a tomarlo, a buscarlo, y en ese momento es donde el Ted la ve y le dice que la puede acercar hacia su colegio, y ella se sube. La única testigo fue su amiga de nombre Priscila, ¿no?, que la vio subirse a la van blanca, ¿no? Solamente dijo que era una van y no dijo nada más. Después de que Ted Bundy la hizo subir, secuestró a la niña, la violentó, después la mató estrangulándola y la degolló. Cuando se encontró el cadáver, ya estaba en una fase de descomposición muy avanzada como para poder certificar la causa definitiva de muerte. Arrojó el cuerpo en un tonel que vendría a ser un cilindro, ¿no?, tras haberlo detenido durante un periodo de tiempo, más o menos serían unas 6-7 semanas, porque a los 2 meses o 8 semanas ya encontraron ya el cuerpo. Y este fue el último homicidio de Ted Bundy. Y bueno, esto es todo por ahora, y los veo para la tercera parte, donde veremos los juicios, la pena de matrimonio, los escapes de la cárcel, 2 veces escapa, y su ejecución. Les agradecería si se suscriben o si le dan like. También comenten sobre qué asesino o qué caso quiere que hablemos, ¿no? Escríbanlo y vamos a hacerlo, ¿no? Esto es todo. Escriben y punto. Suscríbanse, activen la campanita y nos vemos. Chao.